Bienvenidos a otro podcast IEB Compartiendo Ciencia. Saludo con mucho gusto a la doctora Ivonne Gaitán, con quien platicaremos sobre el consentimiento informado. Aprenda todo sobre el tema y quédese con nosotras. Comenzamos. Doy la bienvenida a la doctora Ivonne Adriana Gaitán Bertruy, quien es abogada, mediadora y cibermediadora certificada, profesora, investigadora en la Maestría de Mediación y Resolución de Conflictos y asesora del Comité Institucional de Ética en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en México. Tiene varios artículos y conferencias en temas relacionados con estudios de género, acceso a la justicia y grupos vulnerables. Ha sido juez titular, subdirectora jurídica del Congreso del Estado, asesora general de la Subsecretaría de Instituciones Públicas y Sociales de la Secretaría de Gobierno, titular de la Unidad de Gestión Interinstitucional del Centro de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, consejera técnica de reclusorios y, por supuesto, compañera del CIEB encargada de Relaciones Internacionales. Ivonne, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Zaira. Pues aquí tratando de compartir algunos conocimientos con respecto a lo que es el consentimiento informado, su naturaleza, la importancia que se tiene en las investigaciones, tanto clínicas y tanto no clínicas, pero encantada de poder participar aquí con el Comité Directivo de Iberoamericano de Ética y Bioética y tratar de hacer retroalimentaciones en diferentes puntos de vista de otros investigadores. Gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por compartirnos y orientarnos, porque precisamente esto es algo medular relacionado con la ética de nuestros trabajos de investigación. Así que quisiéramos saber qué es el consentimiento informado, por qué lo debo hacer y por qué es tan importante utilizarlo en todas las investigaciones. Ok, vamos primero a aclarar lo del consentimiento informado desde una perspectiva clínica, que es donde nace a través de sabemos muy claramente, de los estudiosos de la ética de la investigación. La Declaración Helsinki es un parteagua para nosotros para tratar de proteger la autonomía y la voluntad de las personas que están sujetas o que son objeto de investigación. En el caso del apartado clínico, como bien sabemos como antecedentes históricos, pues durante la Segunda Guerra Mundial las personas fueron manipuladas tanto física, biológica y genéticamente para obtener algunos resultados de investigación sin su consentimiento. No entendían la situación por la cual se realizaba. Esta característica, obviamente, pues se hace un estudio, un análisis sobre las violaciones de derechos humanos, de la dignidad y de la integridad de las personas. Se crea una declaración donde debe de instituirse, que en este caso la Declaración de Helsinki, sobre tres principios muy importantes que debe de concederse o estabilizarse o integrarse dentro de las personas que investigan desde la perspectiva clínica, en el cual pues, los objetos de investigación son personas, y desde la no clínica bajo de un contexto social integrativo de una comunidad, pero que de una manera u otra tienen un control de información enriquecedor para nuestras investigaciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos dentro del acuerdo de consentimiento? Es que dentro de es un proceso desde la perspectiva clínica en la cual se le va informando de manera oportuna al paciente sobre los procedimientos, intervenciones, ya sean terapéuticas o no terapéuticas, de las cuales se van a llevar a cabo y cuáles podrían ser las posibles riesgos o beneficios con respecto al procedimiento o el tratamiento que se le va a aplicar. En el caso de lo no clínico, ese acuerdo consentimiento también es un proceso, pero está enfocado un poco más a una interacción más directa sobre datos que tienen que ver con respecto a su comportamiento dentro del ámbito social o dentro de otros tipos de áreas administrativas o sociales. En este caso, lo que nos interesa sobre el acuerdo de consentimiento es que aunque exista ese proceso del que se va a aplicar dentro de una investigación, lo que requerimos es la verificación también de la comprensión para que de una manera u otra se pueda establecer que se cumpla con la dignidad, con la protección de la dignidad de las personas, también que se aplique una justicia social digna hacia obviamente los resultados que se van a dar y que sea en igualdad de condiciones tratados bajo los derechos humanos. Entonces, realmente las dos posiciones, tanto clínicas y no clínicas, son un respeto a las personas en las cuales tienen un interés de aportar algo a través de las ciencias,
pero sin que sean manipuladas. Muy bien, entonces no basta con que yo les diga, vamos a hacer un estudio donde se van a respetar sus datos. O sea, es todo un proceso que hay que seguir e incluso también debería haber la opción de si alguna pregunta le resulta incómoda, por ejemplo, también podría decidir retirarse del estudio, ¿cierto? Exacto. Uno de los principios muy importantes es la libre elección o también la voluntariedad y la parte de imparcialidad de, ¿cómo se llama? Tanto del investigador como de la persona. La persona tiene una libertad de elegir si quiere o no participar. Ese principio de voluntariedad que para nosotros es muy importante, tiene que estar de forma declarativa, expresa, ya sea verbal o escrita, porque de una manera u otra, pues hay mecanismos normativos, marcos normativos, donde se protegen también ese derecho de protección de datos y también el derecho de el acceso a la información que se vaya a obtener con respecto a la investigación. Entonces, de una manera u otra, lo preocupante que puede ser es que si el sujeto no ha comprendido o no está informado de manera adecuada y fue utilizado o manipulado sus datos sin su consentimiento, sí existe obviamente una sanción penal con respecto al investigador y que de una manera u otra se pueda ver mermada también la integridad de la persona desde una perspectiva de un daño moral y en otro caso también del investigador sobre toda su carrera profesional. Muy bien, entonces como investigador me tengo que asegurar primero de informárselo de manera verbal y enseguida que quede reflejado en el documento escrito que va a hacer favor de firmarnos. Exactamente, realmente esas son las dos etapas iniciales y creo que la primera es como una entrevista previa que nos sirve para poder tener confiabilidad de que la persona también tenga confianza en el investigador independientemente de la experticia que pueda tener uno o obviamente también la carrera profesional y de muchos años que pueda tener de investigación, pero para las personas el uso de su información personal es necesaria que independientemente se le diga cuál es el procedimiento, los beneficios, los riesgos, los datos que se van a usar, cuáles son las estructuras de una manera u otra dentro de una investigación. Acuérdense que lo comentamos anteriormente, que existen investigaciones clínicas, esto es exclusivamente muy importante el trato de la información o de los datos que se están obteniendo porque va enfocada la dignidad de las personas. No estamos hablando que es menos importante las investigaciones no clínicas, pero que de una manera u otra nos manejan a veces datos cuantitativos en donde el comportamiento puede ser colectivo y son datos únicos, pero en los datos clínicos como de un paciente sí son demasiado personales. Entonces, cuando ya tenemos y ya verificamos que se le ha informado y también validar la comprensión del mismo, es que pasamos a la etapa escrita en donde se le especifica que sus datos obviamente van a ser tratados de manera adecuada, exclusivamente para el objetivo de la investigación y se establece un aviso de privacidad limitativa o no para que ellos tengan la confianza en que la investigación es de rigurosidad científica, ¿ok? Que no hay una manipulación de esos datos. Muy bien, y si por esa falta de experiencia que menciona, yo como investigador no he tenido la precaución de haber tomado estas dos fases, la oral o la escrita alguna, ¿cómo podría ser para que mi trabajo tuviese esos cuidados o retomarlos antes de publicar? Bueno, si pasamos en la etapa de la entrevista y ellos están de acuerdo, pero cuando realmente no quieren realizar perdón, la verbal y no quieren aceptar la escrita, a veces de una manera u otra tomamos los datos previos nada más del diseño o de la descripción de los sujetos iniciales. Ujú. Pero lo que sí existe es el consentimiento presunto o presuntivo dentro de una investigación científica que quizá cuando, aún teniendo también en el caso de un acuerdo escrito, a veces lo que decimos es que ya no quiere que se utilicen ciertos datos, entonces lo que nosotros como investigadores buscar ya sea sujetos o grupos focales de investigación similares a lo que nosotros hicimos en la primera parte, que es la parte verbal, y lo que hacemos es enriquecer o alimentar bajo estos nuevos sujetos reales, ¿sí? Con características y atributos similares de nuestro grupo o sujeto inicial para complementar la información. Es decir, a veces nosotros decimos vulgarmente vamos a subsanar, pero no es subsanar, es enriquecer la investigación a través de datos más claros y precisos, pero sobre los sujetos o los grupos focales
iniciales, porque a veces hemos tenido información por respecto de que si la aceptan, tenemos el acuerdo verbal, tenemos el escrito, sí, pero lo más importante es que sí necesitamos que haya un documento escrito, ya sea un consentimiento informado o un consentimiento presunto, porque por la naturaleza de la responsabilidad jurídica que se tiene sobre la dignidad de las personas. Entonces, si yo utilizo, aún estando de manera verbal, que me haya dicho sí, pero no lo tengo por escrito, no puedo utilizar ni manejar esa información. Entonces, sí puedo realizar un documento en donde, bueno, no vamos a utilizar la totalidad, pero sí me gustaría que me informara para complementario con lo que le dijimos en la etapa verbal, algunos datos, no van a ser todos, y si ellos están de acuerdo, pues ahí nos firmarían ese consentimiento presunto. Pero los dos, tanto uno como el otro, debe ser comprendido. O sea, porque si no es comprendido, sí podríamos tener algunas dificultades hasta de denuncias de daño moral o cualquier otra situación de la ley de protección de datos en los cuales, pues de una manera u otra, el investigador se puede ver perjudicado en su persona, en su profesión y en la investigación. Muy bien, pues no cabe duda que esto no es nada trivial, es algo que tenemos que tomar en cuenta y que por supuesto nutre todas las investigaciones y los trabajos que se están haciendo, tanto clínicos como no clínicos, y que tenemos que darle ese valor a nuestros sujetos de investigación porque de ahí viene toda la información. Doctora, hemos llegado con esto al final de nuestro video podcast. Le agradezco mucho por compartir con nosotros su experiencia, todo su conocimiento. Quisiera decir algunas palabras de cierre. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Mire, agradecer y realmente que esta información siempre sea accesible, porque de una manera u otra no hay una cultura sobre ética a la investigación. Hemos trabajado con muchas universidades y agradezco también ser partícipe de este Comité Iberoamericano de Ética y Bioética, porque también me ha permitido tanto retroalimentarme con las bases como investigador que tenemos, pero también con la parte comparativa de otras universidades que tienen un trabajo muy profundo sobre respecto de la dignidad de los sujetos de investigación y sobre compromiso muy importante que deben tener las universidades. Hay todavía algunos vacíos y ausencias con respecto de que tenemos investigadores que no realizan acuerdos ni obviamente de consentimiento, ni de comprensión, ni presunto. Esto es una responsabilidad muy grande porque los resguardos de la información, dependiendo de los clínicos, que son hasta 15 años, o hasta la muerte de un paciente, o hasta los no clínicos, que dependiendo de la naturaleza de la investigación puede ser de 5 o hasta 10 años, dependiendo también las leyes de cada país con respecto a la ley de archivo y al acceso a la información, pero sí es necesario que los investigadores no solamente es escribir, sino también respetar la dignidad, la justicia de las personas. Es Así es, así es. Pues muchísimas gracias. Le agradezco nuevamente a la doctora Gaitán por toda esta información valiosísima y a sus consejos. Y a usted que nos escucha, le agradezco por seguir con nosotras. A su vez, lo invito a revisar nuestra página en comiteiberoamericanobioética.com, a que revise este y otros podcasts que hemos hecho con cariño para ustedes en ciep.academic en YouTube. Doctora, muchísimas gracias. Que tenga un bonito día. Gracias, doctora Zaira. Hasta luego. Mucho Hasta gusto. luego. Hasta la próxima. Nos vemos.